Eso, súper. ¿Sí? ¿Ya? Ya, gracias. Súper, ya estamos. Bueno, entonces sí se pudo, perfecto. En fin, entonces pues vamos a comenzar con las cosas que a ustedes más les importan. No, bueno, es que la, la clase pasada, según parece, hablamos demasiado de la Biblia, pero bueno, efectivamente vamos a concentrarnos en algo mucho más histórico hoy, pero eh, es que es muy importante aquí hacer un poco de aclaraciones, ¿no? Sí me voy a clavar de lleno en Egipto, que era un poco el comentario, ¿no? Que nos claváramos en Egipto para que no pareciera que estábamos en clase de Biblia, lo cual me parece perfecto, pero de pronto es importante ubicar una cosa, ¿no? La zona del mundo en la que estamos ubicándonos, en la que estamos tratando de ubicar, ¿no? La idea de Dios en Egipto y el Medio Oriente, ¿no? Entonces, empezamos en Egipto, porque Egipto es la parte más antigua del Medio Oriente y es donde empiezan las ideas religiosas. Y luego en el Medio Oriente se van a mezclar. Es decir, la religión de Egipto, toda la cultura de Egipto se mantuvo muy aislada e independiente del resto del mundo, o sea, del resto de, en este caso, el Medio Oriente, Arabia y toda esa dinámica cultural, por la propia geografía de Egipto. Podríamos decir que entre el 3100 antes de Cristo, cuando ya podemos hablar de un Egipto unificado, donde ya se habla de Isis, probablemente el culto más antiguo de Egipto sea Isis, y desde el 3100 antes de Cristo hasta por lo menos el 1500, eh, estamos hablando pues de, ¿no? de 1500, 1600 años de un Egipto que se desarrolla de manera muy aislada, muy solitaria, prácticamente sin influencia con el resto del mundo. No era un interés para los egipcios salir a tener contacto con ninguna otra cultura. Sin embargo, en torno al siglo XVI antes de Cristo, los años 1500 antes de Cristo, Egipto va a ser invadido por primera vez en su historia. Egipto va a ser invadido por un pueblo del que se sabe muy poco, conocido como los Ixos. Esto va a ser muy importante porque los Ixos, si nos ubicamos aquí en el mapita, vamos a ver. Los Ixos vienen de esta zona de acá, lo que sería el sureste de Turquía, en torno a Tarso, ¿no? Donde era Saulo de Tarso, ¿no? Los Ixos son de esta zona. Y desde el siglo XVII antes de nuestra era comenzó una gran invasión de los Ixos que empezaron a salir de su zona y a invadir toda la costa del Mediterráneo hasta que finalmente llegaron a Egipto y tomaron Egipto. Entonces, esta invasión de los Ixos es importantísima porque, insisto, hasta ese momento Egipto había vivido de manera aislada. Esto nos lleva a que la religión o las religiones en Egipto y los dioses de Egipto pues tienen un desarrollo absolutamente autónomo y también nos lleva a que hay muy pocas transformaciones en la religión egipcia. Es decir, todo lo que ya vimos, ¿no? El tema de Isis, bueno, el tema de Ra como dios principal, el tema de Isis como esta diosa madre, el tema de Osiris con todo el planteamiento de la resurrección. Eh, pues que esto es el fundamento de la religión egipcia, igual que lo que ya vimos, los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, el libro egipcio de los muertos, pues todo eso se desarrolló, digamos, en esta etapa de Egipto, desde sus orígenes, 3100 antes de Cristo, hasta la invasión de los Ixos, ¿no? En torno al siglo XVI antes de Cristo. Una vez que invaden los Ixos, la religión en Egipto evidentemente va a empezar a sufrir transformaciones, ya que es el primer impacto cultural que reciben de afuera. Entonces, mientras no hay impacto cultural de fuera, siendo Egipto una sociedad muy homogénea eh, y que se ha ido homogeneizando a lo largo de siglos, pues obviamente las transformaciones culturales, religiosas, en este caso dentro del propio Egipto, son leves. Cuando llega la primera invasión extranjera, los Ixos, que claro, traen su propia forma de ver la vida y lo más importante, traen su propia religión, traen sus propios conceptos de Dios, esto evidentemente va a influir muchísimo en las religiones egipcias que van a empezar a transformarse
a partir de este momento de forma muy interesante. Después de un siglo de dominio en Egipto, los Hicsos fueron expulsados. Entonces, los Hicsos van para afuera. Y claro, los Hicsos son expulsados de Egipto, pero van a mantener su dominio durante un tiempo en gran parte de la costa del Mediterráneo, lo que habían conquistado primero. Entonces, aquí se da un intercambio cultural muy interesante, porque entonces los Hicsos, al invadir, van a generar el primer impacto religioso que le llegue a Egipto desde fuera, lo cual va a modificar las estructuras egipcias. Dominan 100 años, lo cual quiere decir que los Hicsos se mezclan con los egipcios y entonces obviamente van a influir unos sobre otros. Las ideas religiosas de los Hicsos, al ser además la casta dominante, van a influir sobre las ideas religiosas de Egipto. Pero obviamente las ideas religiosas de los egipcios, al ser mayoría, van a influir sobre los propios Hicsos. Después los Hicsos son expulsados. Y esto va a ser muy importante porque va a ser la primera vez que las religiones y los dioses de Egipto van a ser conocidos fuera de Egipto. De Isis nunca se había sabido nada hasta ese momento más allá de Egipto, ¿no? De Isis, Ra, Osiris, tal vez un poquito en la costa árabe, por cuestiones obvias, ¿no? De intercambio comercial, pero en general, en las religiones y cultos de Egipto no salían de Egipto. Entonces, por primera vez vamos a ver ideas egipcias en toda la costa fenicia, en toda la costa del Medio Oriente y llegando al lugar de origen de estos invasores hicsos, ¿no? Que sería la península de Anatolia. Y entonces, esta mezcla, los Hicsos invadiendo Egipto, mezclándose aquí las ideas de Hicsos y Egipto, después los Hicsos saliendo de Egipto, llevando con ellos ideas egipcias, van a generar una gran transformación religiosa en Egipto, pero van a generar una inmensa transformación religiosa también en el resto del Medio Oriente. Y de hecho, la invasión de los Hicsos a Egipto y su posterior expulsión, poco más de un siglo después, pues va a ser el origen pues, de las religiones como las conocemos hoy. Por ejemplo, Isis, que no había salido de Egipto en más de 1500 años, va a empezar a ser conocida en ciudades muy importantes como Sidón, Tiro, Biblos, Alejandreta, Tarso. Es decir, en toda la costa del dominio fenicio va a empezar a haber culto a Isis. Y esto va a ser particularmente muy importante porque los fenicios son un pueblo principalmente navegante. Y los fenicios son los primeros que van a navegar por todo el Mediterráneo y van a establecer colonias fenicias en prácticamente todo el Mediterráneo. La más importante de estas colonias pasó a la historia con el nombre de Cartago, y Cartago se hizo particularmente popular porque vivieron 150 años de guerra contra los romanos, ¿no? Son las llamadas guerras púnicas. Pero bueno, entonces lo verdaderamente importante de estos fenicios extendiéndose por el Mediterráneo es que para cuando empieza la gran expansión fenicia por el Mediterráneo, los fenicios ya llevan una mezcla de sus propios dioses con algunos dioses egipcios. Principalmente la divinidad egipcia que más tomaron los fenicios fue Isis. Y esto va a ser importantísimo porque Isis es la diosa madre, la madre tierra, la diosa del amor, la diosa de la agricultura, la diosa de la guerra, conocida en términos generales como Isis, Nuestra Señora, o Nuestra Señora Isis, nuestra diosa, nuestra madre Isis. Y esto va a ser bien importante porque el culto a Nuestra Señora Isis se va a extender por el Mediterráneo occidental. Es decir, es una divinidad egipcia retomada por los fenicios con este título de Nuestra Señora, que a través de los fenicios, esta diosa egipcia ya transformada por ellos, va a recorrer el Mediterráneo hasta llegar a lugares tan lejanos como lo que sería Túnez, Cartago, o desde luego la costa sur de lo que es Francia, pues, de las Galias romanas. Bueno, a esta época ni siquiera son las Galias romanas. La costa mediterránea de lo que dice España y Francia va a tener muchas colonias fenicias. Y en esas colonias fenicias, pues ellos van a establecer santuarios a Nuestra Señora Isis. Muchísimo tiempo después, tanto como más de 1500 años después, es cuando empieza la expansión
del cristianismo. El cristianismo se va a imponer como religión oficial del Imperio Romano en el año 380 después de Cristo. Para cuando esto sucede, la cantidad de cultos que hay en Roma son impresionantes. Hay muchos cultos de origen romano, hay muchos cultos de origen griego, hay muchos cultos de origen persa, como el mitraísmo o el propio mazdeísmo, y hay muchos cultos de origen egipcio. El principalísimo culto egipcio que se extendió por todos lados y sobrevive desde tiempos de Roma es el culto a Nuestra Señora Isis. En el año 380, el emperador Teodosio impone el cristianismo como como religión de Estado, como religión oficial del Imperio Romano y como única religión permitida en el Imperio Romano. Y entonces a partir de ese momento se empieza a prohibir el culto a cualquier otro dios y se empiezan a cerrar, quemar, destruir o transformar en cristianos, ¿no?, los templos de otros dioses. Sin embargo, con el culto a Isis, definitivamente les costó mucho trabajo. El culto a Isis fue oficialmente prohibido en el año 525 por el emperador romano de Oriente, Justiniano. Pero lo que pasó con los santuarios de Isis es que, por supuesto, no dejaron de existir, todos se transformaron y Nuestra Señora Isis se quedó en Nuestra Señora a secas. Y prácticamente todas las catedrales cristianas que ustedes pueden encontrar hasta el día de hoy en la España del Mediterráneo y en el sur de Francia, dedicadas a Nuestra Señora, su origen no es la Virgen María, su origen es Isis. Y por eso son templos a Nuestra Señora. Ahí es una mezcla fascinante porque en el año 480 de nuestra era se dio un concilio, el concilio de Calcedonia, en el que se estableció parte fundamental de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana se empezó a establecer desde el año 325 en el concilio de Nicea. Se estableció particularmente el tema de Jesús como hijo de Dios y el credo que hasta la fecha rezan los católicos. Todo esto viene del concilio de Nicea. Pero un gran complemento del concilio de Calcedonia en el 480 fue declarar a María con el título, la palabra griega de Teokokos, que quiere decir Madre de Dios. Entonces, la Virgen, hasta ese momento era muy cuestionado cuál era su papel, ¿no?, en la religión cristiana está muy claro, es la madre de Jesús. Eso nunca estuvo cuestionado, es la madre de Jesús. A partir del año 325, en el Concilio de Nicea, es cuando se estableció también el dogma de la virginidad, es decir, madre virgen de Jesús. Después es cuando se establece 480, que es la madre de Dios, asumiendo, claro, si ya estableciste el dogma de que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios, pues entonces María es la Madre de Dios, Teokokos, que es justo el mismo título, claro, no en griego, que tenía Isis, porque Isis, Nuestra Señora, pues es la Madre de Dios, porque Isis es la madre de Horus. Y entonces, pues se va dando un proceso de sincretismo. Y entonces las catedrales del Mediterráneo occidental, donde había templos a Nuestra Señora Isis, la Madre de Dios, pues ahora son los templos de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Y pues bueno, básicamente muy notorio en ciertas catedrales o templos, igual en el sur de Francia y en el sur y hasta el centro de España, donde hay hasta la fecha una gran tradición de las llamadas vírgenes negras. Hay muchas vírgenes negras en el Mediterráneo. Una de ellas, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que ni siquiera está en el Mediterráneo, o sea, llega hasta Extremadura, España, ¿no? Pero que lo que tienen en común son que son vírgenes negras, es decir, que la imagen que las representa es negra. Y es negra porque es Isis, ¿no? El origen de ese culto a Nuestra Señora, ya traducido y convertido a un formato
de religión cristiana, pues tiene su origen en el culto a Isis, que era representada negra. No negra como los negros del sur de África, negra al estilo egipcio, negro tostado. Y bueno, entonces tenemos la tradición de las vírgenes negras, ¿no? Pero el tema es que gran parte del cristianismo, a ver, el cristianismo, nunca hay que olvidarlo, pues viene del judaísmo. Y gran parte de las ideas del judaísmo y el cristianismo, sin que lo sepan los judíos ni los cristianos, pues en realidad vienen de Egipto y tienen que ver con la invasión de los Hicsos. Entonces, bueno, por eso de pronto se aparece la Biblia en nuestra historia. Le comentaba Iker, la situación es que, pues para bien o para mal, la historia de los hebreos está en la Biblia, ¿no? Entonces, si quieres hablar de la parte cómo Egipto influye a través del judaísmo en las religiones del Medio Oriente, no nos queda más remedio que consultar la Biblia. Pero bueno, hoy nos vamos a ir desde luego con mucha más historia. Pero es que de pronto pues, es muy importante ubicar esta cuestión. Los judíos evidentemente tienen ideas egipcias, sin importar qué relato tengamos de la historia egipcia, si nos quedamos con el relato tradicional de los propios hebreos, que se dice que estuvieron 400 años en Egipto. O sea, hay que asumir que un pueblo que está 400 años en un país, caso Egipto, pues evidentemente tendrá mezcladas, ¿no? Sus ideas, sus religiones, sus dioses. Entonces, cuando los hebreos salen de Egipto, sí que se llevan ideas egipcias. Y esas ideas egipcias sobreviven hasta el día de hoy en la religión judía. Pero además, estos hebreos que salen de Egipto con ideas egipcias, más las ideas propias, por supuesto, pues se van a establecer, eso es bien importante, en Canaán, ¿no? Su tierra prometida, que es toda esta zona de acá. Es decir, que estos hebreos que tienen ideas egipcias se establecen en un territorio donde ya hay dioses fenicios y donde ya hay pues todos los dioses de la tradición babilónica mesopotámica, que también van a quedar dentro del judaísmo y que luego van a ser adoptadas por completo por el cristianismo. Entonces, es particularmente importante entender algunas cosas fundamentales de los hebreos para entender algunas cosas del cristianismo, digo, del judaísmo y por añadidura del cristianismo, ¿no? Lo interesante es, y esta es la parte en la que bueno, lo platicamos en un formato mucho más bíblico la semana pasada, justo hoy más bien vamos a ver la parte histórica. Pero es que hay una gran pregunta aquí que tiene que ser respondida y es, ¿de dónde sale el pueblo hebreo? ¿A quiénes son los judíos? ¿Quién es el pueblo hebreo? Eh, y hay una sola fuente que te relata toda la historia de este pueblo, que no es historia, y es la Biblia, ¿no? Y digo que no es historia, ese es un debate amplísimo, ¿no? La Biblia, lo comentábamos, parece un libro de historia, que cuenta toda una parte histórica, pero al final hay que olvidar que es un libro sagrado. Al ser un libro sagrado me refiero a un libro que te habla de profecía y revelación, ¿no? Que te habla de Dios y de la acción de Dios en el mundo y, en el caso muy importante de la tradición hebrea, de la acción de Dios en la historia de los hombres. Y finalmente, la acción de Dios en la historia de los hombres es fundamental en la tradición judía y es fundamental para entender la tradición cristiana. Un Dios que sí interviene en la historia de los hombres. Entonces, este Dios que sí interviene en la historia de los hombres es un Dios muy raro porque este Dios hebreo es una mezcla de dioses de Babilonia con dioses de Fenicia, con dioses egipcios, bueno, sí, con dioses egipcios, ¿no? Pero bueno, entonces cuando uno lee la Biblia, por un lado es un texto que te va contando historia, por otro lado es un texto sagrado, es decir, te habla de la relación con Dios. Para mí hay una cosa que es fundamental entender y es que todo texto sagrado, desde el momento en que te trata de hablar de Dios y de la relación de Dios con el hombre, tiene que ser un texto simbólico. Por simbólico me refiero, valga la redundancia, a que lo que estás leyendo es un símbolo y que lo que tiene es un significado profundo. Entonces, para poder entender el significado profundo, pues hay que entender el origen de los símbolos que te están contando ese significado profundo. Entonces,
La Biblia tiene dos opciones para mí. Una es leerla de manera, como viene, literal, que es un relato con muchas características históricas. Lo que hace la mayor parte de las personas es hacer esa lectura histórica y quedarse con ella y ya. Es decir, asumir que la Biblia es un libro que te está contando la historia de un pueblo. Y uno tendría que preguntarse, pero si este es un libro sagrado, si este es un libro religioso, ¿a mí qué demonios me importa la historia de un pueblo? A menos que contándote la historia de un pueblo, te estén contando la historia de la relación de Dios con la humanidad, lo cual es muy complicado todavía porque con el judaísmo pasa una cosa muy interesante. Pues los judíos, como seres humanos que son, no están exentos de tener ego. Y el ego colectivo de la tradición judía puede llegar a ser una cosa enorme. Porque, a ver, vamos a asumir que lo que dice la Biblia es literal, o sea, es real, lo que viene ahí de manera literal, ¿no? O sea, cosas como Dios le habla a Abraham. Y entonces, interpretación judía es Abraham es un profeta hebreo. Entonces, Dios se le reveló a los hebreos. Pero eso ya es una interpretación absolutamente ególatra. Es decir, Dios, a ver, Abraham es hebreo, número uno, no lo es dudosísimo. O sea, históricamente es insustentable decir Abraham es hebreo. Pero aunque asumiéramos que Abraham es hebreo, pues habría que asumir que antes de ser hebreo era ser humano. Entonces, vamos a asumir que Dios se le revela a Abraham, efectivamente. Entonces podemos decir, Dios se le reveló al pueblo hebreo. O podríamos decir, Dios se le reveló al género humano. Claro, por razones obvias, ¿no? Algo que les comparto a ustedes frecuentemente es que el gran problema de la mente humana es que tomamos el único pedacito de realidad que nosotros podemos ver y lo convertimos en la realidad en su totalidad. Y entonces es como Dios se le reveló a un hebreo, asumo que Dios nada más le quería contar estas cosas a los hebreos y nada más le quería hablar de Dios y de religión a los hebreos, en lugar de asumir Dios se le reveló a un ser humano. Es decir, esta es la revelación de Dios con la humanidad. Claro, Dios se le revela a Abraham además para firmar un pacto. Interpretación judía es Dios firmó un pacto con el pueblo hebreo. Y dices, bueno, espérate, ya que Abraham era humano antes que hebreo, ¿por qué no decir que Dios firmó un pacto con la humanidad? Claro, lo que pasa es que si tú dices que Dios firmó un pacto con toda la humanidad, eso te resta a ti toda la importancia. Entonces, a mí me parece que hay una interpretación llena de ego en la interpretación hebrea judía, ¿no? De decir Dios nos habló a nosotros, ¿no? Dios nos eligió a nosotros, Dios eligió a este pueblo porque Abraham era hebreo. Ahorita les voy a explicar por qué Abraham no es hebreo, pero además, insisto, sí, era hebreo y antes era ser humano, entonces puedes asumir que Dios se le reveló a la humanidad. Eso sí asumes el relato de la Biblia como histórico literal. La otra, insisto, es asumir que es un relato sagrado y por lo tanto es simbólico. Y que entonces lo que menos importa en la Biblia es la historia de lo que pasa ahí, sino el significado profundo. Creo que les platiqué, ¿no? Que me metí a una maestría de estudios judaicos. Justo la tengo los lunes en la mañana. Pues además sí, desde la mañana, ¿no? Traigo el tema judío aquí en la cabeza. Eh, bueno, pues he generado debate en todas las clases, porque en todas las clases, pues el tema es que ellos te cuentan la Biblia como si fuera un cuento de historia, o sea, el relato histórico de un pueblo, y entonces podemos perder 2 horas en quién era hijo de quién y se casó con quién, pero entonces su media hermana se casó con... Entonces la Biblia se convierte como en el hola de la antigüedad. Y a veces perdemos una clase completa de 3 horas en entender quién engendró a quién, engendró a quién, engendró a quién, engendró a quién, quién se casó con quién y quién le dijo tal, y que si entonces Jacob compró su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, a ver, de verdad, estamos concentrándonos en una historia absurda. La otra es entender toda la historia que te está contando este libro es un símbolo para explicarte cosas de Dios, ¿no? Pero bueno, les cuento todo eso porque, insisto, ¿quién es el pueblo hebreo? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Y para mí, y por supuesto expuse esta teoría en la maestría y yo la quería como tema de tesis, ya me quedó claro que no va a poder ser, porque para mí es muy simple, los hebreos son los Ixos. What? Eso lo dije hace como 4 semanas, no más, antes del encierro, ¿no? En clase, y y es curioso, porque en general son muy abiertos, pero justo con el tema de, a ver, los hebreos son los Ixos. No, no, ¿cómo se te ocurre? No, eso sí, pero por supuesto, para nada, jamás, nunca en la vida. Y dije, órale, por qué tanto hincapié? ¿Por qué tanto interés en decir, puede haber muchas teorías, pero esta ni se te ocurre, esta ni la toques? Y a mí, cuando me dicen esta ni la toques, me queda claro que esa debe ser la realidad. Pero claro, ¿qué sucede con la historia del pueblo Ixo? El pueblo Ixo es un pueblo invasor. Invaden todo el Medio Oriente, invaden Egipto, toman el poder en Egipto, dominan Egipto durante más de 100 años y luego son expulsados por los egipcios, pues en gran medida por la tiranía que ejercieron sobre Egipto. Entonces yo te puedo contar una historia en la que yo soy un pueblo invasor que llegó desde Anatolia hasta Egipto, invadiendo todo a su paso, que tomé el control durante más de 100 años en Egipto hasta que los egipcios recuperaron su independencia y me expulsaron. Y al parecer la historia suena menos romántica o menos victimista. Y no hay que olvidar una cosa, la historia del pueblo hebreo, por razones que yo desconozco, pero así eligieron narrarla, está narrada en torno a ser la eterna víctima. Entonces, claro, mejor te digo, yo llegué aquí en súper buen plan. Es más, a mí me invitaron a venir los egipcios y por eso vine. Y ya que estaba aquí, los desgraciados me esclavizaron y me mantuvieron esclavizado durante 400 años hasta que afortunadamente, y porque Dios metió las manos en el asunto, logré salir huyendo de Egipto. Y entonces eres héroe y eres víctima. Pero esa historia no tiene el menor sustento. Entonces, les quiero contar un poco la historia de los Ixos, la historia de cómo los Ixos conquistan Egipto, de cómo se mezcla evidentemente la cultura de los Ixos con la egipcia, de cómo son expulsados los Ixos y de cómo todo esto es el origen del judaísmo, para que luego veamos, por un lado, qué cosas egipcias hay en el judaísmo y luego de eso egipcio mezclado en el judaísmo, más los otros dioses del Medio Oriente, que por supuesto iremos viendo, particularmente los dioses sumerios, fenicios y cananeos, para luego ver cómo todo eso llega hasta la tradición cristiana. Y cosas tan cristianas, ¿no? Como decir de que Cristo es el Cordero de Dios, eso viene de Egipto. Un Dios que le dice a Moisés, yo soy el que soy, eso viene de Egipto. Una comunión en la que tú consumes a Dios, pues eso también viene de Egipto. Un alma que será juzgada en un juicio final, también viene de Egipto. Y el judaísmo, pues es el puente, ¿no? Para que llegue de Egipto a todo lo demás. Entonces, pues bueno, por eso de pronto los hebreos son muy importantes y por eso no se asusten con este titulito, pero es muy importante hablar del pueblo hebreo y la mitología bíblica. Aquí siempre tengo que hacer un paréntesis con la palabra mitología, creo que con ustedes he hecho antes ese paréntesis, pero es muy importante entender a profundidad la palabra mitología, ¿no? Porque constantemente yo he dicho, bueno, yo siempre me refiero a mitología bíblica o mitología judía o mitología cristiana, porque asumo que todos los pueblos tienen una mitología y que todas las religiones tienen una mitología. Sin embargo, tanto judíos como cristianos se apresuran a aclarar, no, esto no es una mitología. Digo, bueno, ¿y entonces qué es? Es una religión. Digo, bueno, claro, y todas las religiones se basan en una mitología. Y aquí viene justo la parte interesante, fascinante y polémica, que es que tanto judíos como cristianos te dicen, no, nuestra religión no se basa en una mitología. Nuestra religión se basa en historia real. Y esto lo hace interesante y complicado, porque si yo te cuento la historia de la Ilíada y la Odisea, pues es muy fácil que tú me digas, esto no es historia real, ¿no? O sea, hay
hay seres fantasiosos, y hay dioses y semidioses, cíclopes y centauros y sirenas. Obvio, esto no es historia. Obvio que esto es un relato mitológico. El tema con la Biblia es que todas las historias que te cuenta tienen como personajes seres humanos, comunes y corrientes, seres humanos. Y claro, cuando todos los personajes son seres humanos, uno puede caer en la tentación de pensar, esto es historia. Yo le digo mitología, aunque se base en seres humanos, porque mitología significa un conjunto de relatos simbólicos. No quiere decir, o sea, tenemos esta idea tristemente muy occidental moderna de que mitología es un conjunto de mitos y el mito es una mentira. Entonces, mito, mentira. Entonces, si tú dices que mi religión tiene una mitología, me estás diciendo que mi religión cuenta mentiras. Y no, no es lo que se está diciendo. La palabra mitología es una serie de relatos sagrados, es decir, de relatos con un alto grado simbólico que te tratan de explicar la realidad divina y la relación de la divinidad con el ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso les digo mitología, es decir, lo digo en el sentido más amplio y para mí hermoso de la palabra y con todo el respeto, porque una mitología pues es eso, es esta serie de relatos que a través de simbolismos te hablan de Dios, ¿sí? Y tiene que ser a través de simbolismos como lo hacen los egipcios, o como lo hacen los persas, o como lo hacen los griegos, o como lo harán los budistas, porque Dios es incomprensible para la mente, por lo menos a nivel racional. Entonces, si Dios es incomprensible para la mente racional, y sin embargo no tienes más remedio que usar un lenguaje para comunicar lo que quieras comunicar sobre Dios, pues tienes que usar formas no racionales de lenguaje. Y eso es una mitología, ¿sí? Porque si no, pues entonces los bíblico, pues, como ya lo comentamos, acaba siendo muy esquizofrénico, ¿no? Y muy humano. Entonces, vamos a tratar de entender esta mitología que tiene cosas fascinantes para entender quién es el pueblo hebreo. Para mí es un gran misterio que no sé por qué no se ha metido más gente a investigar. Bueno, sí, sí, ahí hay mucha presión de la comunidad judía, entre otras cosas, ¿no? Pero, entonces, particularmente les voy a contar la parte histórica, pero para que la parte histórica que les voy a contar nos haga sentido, hay que entender la parte mitológica. Entonces, toda la historia del pueblo hebreo está contada en el Génesis. Bueno, en el Génesis y en el Éxodo, ¿no? Pero la historia fundamental, me parece, bueno, sí, no los dos, en el Génesis y en el Éxodo, ¿no? Los primeros dos libros de la Biblia. La primera mención que se hace de un profeta hebreo es Abraham. Que Abraham, por cierto, además se parece muchísimo a un rato de mitología hindú, que al rato se los platico, ¿no? Pero eh, Abraham es una parte del relato bíblico que ya se nos presenta como si fuera historia. Y aquí, insisto, es la parte compleja de la Biblia, es que sí empieza con un carácter evidentemente mitológico. Y digo evidentemente mitológico porque te habla de un Dios que crea de la nada y que esa creación de la nada la lleva a cabo en 6 días más un séptimo que descansa. Y ya desde ahí hay que asumir que esto no es historia, es mitología, cosa que asume hoy el cristianismo y el judaísmo. Entonces, te empiezo a contar un relato que es evidentemente fantasioso en el mejor sentido, es decir, mitológico, ¿no? Una creación de la nada por parte de un dios que crea un mundo, 6 días, descansa, crea una pareja humana, es mitológico desde el momento en que un animal como una serpiente enroscada en un árbol habla, es mitología, con Eva, y se habla de un árbol del conocimiento del bien y el mal, y se habla de un árbol de la vida, es obvio que estamos en el terreno de lo mitológico, ¿no? Aunque hay grupos cristianos que lo siguen tomando literal. Entonces, cuando hablamos obviamente de probar un fruto prohibido por Dios y que eso genera una expulsión, creo que también nos queda claro que es un relato mitológico. Entonces, hasta ahí, sin problemas. Cuando después de la expulsión del paraíso, Dios pone una legión de ángeles en las puertas del paraíso para que el hombre no vuelva, pues si hay ángeles involucrados, evidentemente estamos hablando de una cuestión mitológica. Este ser humano que está en la tierra, Adán, Eva,
la historia de Caín, de Abel, el asesinato de Abel por parte de Caín, la descendencia de Caín, la descendencia del tercer hijo de Adán y Eva, que es Set. Sigue siendo mitológico y te queda muy claro cuando te hablan de personajes que viven 900 años, ¿no? Entonces, mitológico. Sin embargo, el relato ya tiene un carácter histórico. Entonces, algo que era evidentemente mitológico, fantasioso, te lo empiezan a mezclar lentamente con un relato que parece histórico. Entonces, tú nunca sabes dónde termina uno y empieza el otro. De ahí que sea muy fácil que en la tentación de asumir que todo el relato es histórico literal. Aún así, cuando te hablan de un Dios que le habla a un hombre como Noé, Dios hablando, es mitológico. A un Noé para decirle va a llover 40 días y 40 noches, pero vas a hacer un arca, evidentemente es mitológico. Cuando en esta arca Noé tiene que meter a una pareja de cada especie animal, ya con eso tendría que bastarnos para entender que esto es mitológico. Cuando después del diluvio finalmente el arca toca tierra y a un Dios que ya se le pasó el mal humor se le ocurre hacer un arco iris. O sea, Dios que crea el arco iris para firmar un pacto con Noé. También habría que entender que esto es absolutamente mitológico. Sin embargo, a partir de ahí te hablo de la descendencia de Noé y te hablo de que son 3 hijos. Y luego hay toda una tradición que te dice que esos 3 hijos toman caminos diferentes y que es el origen de los europeos, los africanos y los asiáticos, que no tiene el menor sentido. Eh, Se va mezclando otra vez lo mitológico con lo histórico y de pronto ya estamos contando la historia de un tal Abraham. Y la historia del tal Abraham parece absolutamente histórica porque la propia Biblia te hace un relato donde te da detalles históricos, ¿no? Por ejemplo, te habla de Abraham, en algún momento la Biblia se refiere a él, y esto es muy engañoso, como Abraham el hebreo, cuando el pueblo hebreo es algo de lo que podemos hablar hasta mucho después, ¿no? Pero te da datos muy certeros, como decirte que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. O sea, ese dato es absolutamente histórico. Están ubicando una ciudad, Ur de los Caldeos. Está clarísimo. Y además, también la Biblia te describe los ríos y te habla con sus nombres, del Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando te habla de el Tigris y el Éufrates y Ur de los Caldeos, pues parece que el tal Abraham ya es una persona histórica, de existencia real, por los datos que te dan, ¿sí? Es decir, que la historia del pueblo hebreo se le empieza a contar la Biblia en este punto de aquí, al sur de Mesopotamia, ¿no? En Ur de los Caldeos. Y aquí que la Biblia te empieza a contar la historia de Abraham, lo que te cuenta es que es la primera vez que Dios se le manifiesta a un profeta que los judíos ya asumen como hebreo, ¿no? Porque de Noé pues, todavía no te cuentan nada de eso, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a este Abraham? Pues justo el tema de deja todo y ven a la tierra que yo te prometo que te voy a ofrecer para hacer de ti el padre de una gran nación a través de la descendencia y firmar contigo un pacto en el que tú me veneras solamente a mí y yo a ti y a tu descendencia los voy a colmar de todo tipo de bendiciones. Este viaje es el que está aquí marcado en naranja, ¿no? En teoría, el viaje que va haciendo Abraham es de Ur, pasando por Babilonia, por toda la ribera del Éufrates, para luego bajar a la tierra de Canaán. Aquí está básicamente el viaje, ¿no? En la tierra de Canaán se siguen contando la historia de Abraham en la Biblia. Un Abraham que viaja mucho, te queda claro que es un próspero comerciante, muy próspero. O sea, queda claro que Dios está cumpliendo su parte de tú crees en mí y yo te voy a colmar de abundancia. Es un personaje súper próspero que hace muchos viajes hacia el norte y hace muchos viajes hacia el sur. De hecho, la Biblia te coloca a Abraham haciendo comercio en Egipto. Entonces nos queda muy claro que desde los orígenes de este pueblo hebreo, el personaje con el que te cuentan la historia, Abraham, conoce Egipto y conoce el camino de Canaán a Egipto, camino que por cierto hace en 3 días, referencia obligada porque luego se nos habla de un pueblo que tarda 40 años en regresar, una ruta que Abraham hacía en 3 días. En fin, el tema es que en la tierra de Canaán viene una segunda parte de esta historia del pueblo hebreo, que es cuando Abraham tiene un hijo, que finalmente es lo que Dios le ha prometido, que va a tener un hijo
porque de ese hijo y de toda su descendencia vendrá esta nación elegida por Dios. Entonces, este hijo es Isaac, ¿no? Y todo esto ocurre acá, en la tierra de Canaán. Es decir, es un pueblo hebreo establecido, ¿sí? Entonces, aquí en Canaán. Isaac, que es aquí otra vez el Dios que si tomamos esto de manera literal, pues parece esquizofrénico, ¿no? Porque es este Dios que por un lado te dice, te prometo que tú vas a tener una descendencia súper próspera, serás el padre de una gran nación, te colmaré de abundancia a ti y a todos tus descendientes, solo tienes un hijo y un buen día aparece el ángel del Señor, si aparece un ángel es mitología, a decirle a Abraham, quiere Dios que sacrifiques a tu hijo. Y dices, no, a ver ¿cómo? O sea, claro, opción A, tomamos esto de manera literal y decimos, no, pues sí, Dios está loco porque es el único hijo que tiene este hombre y es obvio que si lo mata, pues no va a haber descendencia, más allá de que Dios pidió que mates a un hijo, no parece tener sentido, mucho menos este Dios con un sórdido sentido del humor, que ya que Abraham sin cuestionar va a sacrificar, llegue el ángel a decirle, no, Dios te estaba probando, y como sí tienes fe, entonces Dios sí te va a colmar de bendiciones, entonces parece un Dios caprichoso. Entonces, el relato de manera literal te ofrece a un Dios esquizofrénico, medio psicótico y caprichoso. El relato de manera simbólica está hablando de un acto de fe, con un relato muy extraño, pero un acto de fe. Total que tiene este hijo Isaac, y este hijo tendrá a otros dos, Esaú y Jacob. El que nos importa es Jacob. Jacob, que es al que Dios le cambia de nombre, Jacob, Dios le llama Israel, ¿sí? Y este Jacob tendrá 12 hijos, todo esto según el relato bíblico. El 11º de estos hijos es José, José el que interpreta los sueños, ¿no? El gran protagonista de José el Soñador, el que llega acá, el que llega de esclavo a Egipto. Y así es como te cuentan la historia del primer, entre comillas, judío. Es bien importante que ubicar el término judío. No podemos hablar de judaísmo o de judío hasta el siglo IX antes de Cristo, que es cuando hay un reino llamado Judá. Y el habitante del reino llamado Judá se llamará judío. Entonces, antes de que exista un reino llamado Judá, no existe absolutamente nadie a quien se le pueda llamar judío. Entonces, por eso toda referencia es hebreo, ¿no? Que es la comunidad colectiva de todo el pueblo. Habrá un reino llamado Judá, sus habitantes serán judíos. Habrá otro reino llamado Israel, sus habitantes serán israelitas. Pero son hebreos los dos, y los dos veneran al mismo Dios, con lo cual pues, la historia se complica un tanto, ¿no? Pero bueno, recordemos, muy pocos, perdón, se me fue la onda. Recordemos esta historia de manera muy breve. José llega acá vendido como esclavo, pero después de interpretar los sueños del faraón y salvar a Egipto de la sequía, José se convierte en la mano derecha del faraón. Y José, como el segundo hombre más poderoso en Egipto, es decir, en un Egipto poblado por egipcios, tenemos a un José que no es egipcio, sino semita, ahorita vamos con el tema de semitas, que es el hombre más poderoso después del faraón y que es el que invita a su padre con sus mujeres y a sus hermanos con sus mujeres y con todas sus familias a que vayan a vivir a Egipto. Y así como la Biblia te cuenta de un pueblo hebreo que llega a vivir a Egipto por invitación del faraón y que por eso es esto de llegamos a Egipto por la puerta grande, invitados, pero que luego nos hicieron esclavos y nos mantuvieron 400 años de esclavos. Entonces, la historia de José, pues es justo de Canaán a Egipto. Luego viene la esclavitud, 400 años, y la historia de Moisés, que es el Éxodo, nos cuenta la salida de Egipto para volver a Canaán. Entonces, en realidad parece que nos están contando una historia muy simple. ¿Qué faraón es? Muy importante pregunta, Paola. Nadie sabe qué faraón es. La Biblia tiene una narración fantástica aquí porque cada vez que José o Jacob o Moisés, ya tiempo después, se refieren al faraón, se refieren a él en nombre propio, faraón. Es decir, Moisés fue a ver a faraón, no dice al faraón, es Moisés va a ver a faraón.
y José se presentó ante Faraón y José le interpretó el sueño a Faraón como si Faraón, y lo ponen con mayúscula, fuera el nombre propio del Faraón, lo cual es una forma pues muy fácil de no comprometerte con ningún faraón, ¿no? Esto le aplica a cualquier faraón. Y así la historia pues es todavía más confusa. La tradición cuenta, por razones que no acabo de tener muy claras, que el faraón al que se enfrenta Moisés es el faraón Ramsés II. Eso sí, es así, gran tradición. La Biblia no lo menciona nunca. La Biblia no menciona el nombre de ningún faraón. Ahora, es pura tradición, es imposible que sea Ramsés. Y es imposible que sea Ramsés porque Ramsés es faraón en el siglo XIII antes de Cristo, del 1280 antes de Cristo al 1213. O sea, todo el siglo XIII antes de Cristo. Y el Éxodo, si bien no es un acontecimiento bíblico, si lo tratamos de fechar con base en acontecimientos bíblicos, la propia Biblia te dice que el Éxodo fue 480 años antes de la construcción del templo. Y siguiendo ese dato, el Éxodo, y así lo acepta la propia tradición hebrea, fue en torno al año 1450 antes de Cristo. Es decir, que el Éxodo, la historia en la que está involucrado Moisés, pues fue por lo menos 200 años antes del faraón Ramsés. Entonces, la tradición te cuenta que es Ramsés II, pero es imposible que fuera Ramsés II. También luego te hablan del faraón Akenatón, ¿no? Amenofis IV. Tampoco tiene nada que ver con esta historia. Amenofis IV es también mucho después del tema de los hebreos, 200 años después del tema de los hebreos, con lo cual la historia solamente se hace más confusa, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender qué está pasando aquí. Pero bueno, en fin, en el resumen, parece que nos están contando una historia. También. Sigo viendo cosas en el chat. Gracias. Bueno, parece que se nos está contando una historia de una migración relativamente breve, es decir, un Abraham que hace esta ruta de Ur al norte hasta llegar a Canaán, un tiempo que están en Canaán, y luego un José, que es el que baja a Egipto, y luego hay un regreso de Egipto a la tierra de Canaán. Esto parece muy fácil. Vamos a tratar de entenderlo más a detalle porque no está tan fácil, tampoco está tan difícil, pero ¿qué pudo haber pasado realmente? Es lo que siempre hay que preguntarnos. ¿Qué pudo haber pasado realmente? Lo primero que hay que ubicar, entonces ya dijimos que no podemos hablar de judíos hasta que hay un reino de Judá. Entonces que en términos generales hablamos de pueblo hebreo, si bien hasta la fecha, incluso en la maestría, todavía no encuentro a nadie que me diga de dónde viene la palabra hebreo para referirse al pueblo. Lo único en lo que sí está de acuerdo todo el mundo es en ubicar a los hebreos como un pueblo semita o semítico. Cuando hablamos de semitas o semíticos, nos referimos a una definición lingüística. Es bien importante ubicar esto porque de pronto se habla de, claro, raza semítica. Todos los seres humanos somos una sola raza y se llama Homo sapiens sapiens. No existe ninguna otra raza. Es bien importante tener claro eso. No existen las razas. Erróneamente se habla de raza porque la época de la historia de la humanidad en la que más estudios se hace sobre absolutamente todo es siglo XVIII, XIX y XX. De verdad, en esos 300 años se genera más conocimiento que en los 10.000 anteriores, que es cuando tenemos, sobre todo en el XIX, esta obsesión de clasificarlo todo. Pero es una época en la que justo lo que estaba de moda era el discurso racial. Había teorías raciales que te hablan efectivamente de que hay diferentes razas, todavía las aprendimos nosotros en la escuela, que nos hablaron de blancos, negros y amarillos, y nadie nos habló de los rojos, aunque también existieron, como si fueran diferentes razas. Y en el siglo XIX y hasta la primera mitad del XX, además, ni siquiera estaba mal visto decir que diferentes razas tenían diferentes características y que había razas más inteligentes que otras. La diferencia, la definición de semita no tiene que ver con una raza, tiene que ver con una lengua, ¿sí? Es una familia de lenguas. El hebreo es una lengua semítica, igual. Es decir, es la misma familia donde está el árabe, donde está el arameo, donde está el cananeo.
es una familia. La otra gran familia de lenguas que podemos ver en la zona del Medio Oriente y Persia son las lenguas llamadas indoeuropeas. Entonces, si hablamos de indoeuropeo, estamos hablando del persa, del hindi, del caucásico y de todas las lenguas, de casi todas las lenguas europeas, son indoeuropeas. El semítico es otra familia de lenguas donde está el hebreo, el cananeo, el árabe, el arameo. En ese sentido, los pueblos originarios del Medio Oriente, de Mesopotamia, de esta cuna de la civilización, que no hay que olvidar nunca, estamos hablando de que la civilización de Mesopotamia, o sea, le llamamos Mesopotamia en términos generales, es lo que significa la palabra, es entre dos ríos. Entonces, Mesopotamia es esto que les pongo entre las líneas azules. Mesopotamia es lo que es la civilización que surge en torno al cauce del Éufrates y el Tigris. Eso es básicamente Mesopotamia. Ahora, dentro de Mesopotamia, esta gran definición que abarca toda la cuenca del Tigris y el Éufrates, la primer civilización nació específicamente en esta zona, al sur de Mesopotamia, en lo que hasta la fecha se llama Sumeria. Entonces, los primeros habitantes civilizados agrícolas de Mesopotamia, de los que tenemos historia, porque escribieron en una lengua y dejaron escritos en tablillas de barro, son los sumerios. También tenemos claro que la lengua que hablan esos sumerios, que no sabemos cómo le dirían ellos, nosotros le decimos sumerio. Como le decían ellos, quién sabe. ¿Cómo se llamaban los sumerios a sí mismos? Quién sabe. Nosotros les decimos sumerios. Pero la lengua que hablan no es de origen semítico. En general, todos los pueblos que habitan esta zona o sea, todo lo que está arriba de esta línea azul, no, perdón, todo lo que está, ya me confundí, no, olvídense. Digamos, del mar Caspio hasta acá. Todo lo que está al sur de esta línea no son pueblos semíticos, no se hablan lenguas semíticas. En toda esta zona igual, Biblos, Sidón, Tiro, Damasco, no son lenguas semíticas. Y desde luego, Egipto tampoco. ¿Cuándo aparecen los semitas en la historia? Y eso es bien interesante. En la historia de Mesopotamia es muy claro. Esto es Sumeria, aquí es donde está Ur, de donde sería originario Abraham. Si Abraham nos lo ponen como el origen del pueblo hebreo, vamos a asumir que por lo tanto Abraham es un semita, que habla una lengua semítica. Sin embargo, vive en Sumeria, donde no son semitas. El primer pueblo semita en la historia de la humanidad, con mucha claridad, son los acadios, que vienen de esta zona. Entonces, esta zona en lo que sería Siria, Turquía, ¿no? Los acadios es un pueblo que en torno al siglo 27 antes de Cristo invadió toda Mesopotamia y todas las ciudades sumerias, al mando de un guerrero, hasta el nombre tenemos, Sargón el Grande. Entonces, Sargón es el primer gran líder acadio, el primer gran líder de un pueblo semítico que habla una lengua semítica que llamamos acadio, que también quedó por escrito en tablillas de barro y que entonces sabemos que es una lengua de origen distinto. Entonces, por eso, los primeros pueblos semíticos son los acadios que invaden a los sumerios. ¿Hasta aquí vamos bien? Supongo que sí. Cualquier cosa me detienen, por favor. Entonces, los acadios, entonces, invaden, déjenme ver, aquí tengo un mapa que lo deja muy claro. A ver, aquí está clarísimo como pocas cosas. La mancha amarilla es la civilización sumeria, en torno a estas ciudades, Eridu, Ur, Uruk, Lagash, Nippur-Kish. Todo esto es el origen de la civilización, por lo menos 3500 antes de Cristo. Lo que llamamos sumerio, ninguno de ellos son pueblos semíticos, no hablan una lengua semítica, ¿ok? La primera aparición de semíticos es cuando los acadios, que vienen de esta zona, está Ebla, con este puntito, los acadios, que es el primer pueblo que ubicamos como semítico, invade
toda la zona que vemos en amarillo, ¿sí? Toda la Mesopotamia y algunos otros pueblos acá al norte y acá más hacia el oriente, ¿no? Este es el imperio de Sargón o el imperio acadio, es la primera gran invasión semítica a la zona. Entonces, regresamos acá. Ya vimos esta que es la historia bíblica. Esta, pues nos la sabemos, ¿no? Todo aquel que vive en un entorno católico medio se la sabe, unos mejor, otros peor, pero además, entre los musicales de Broadway y las películas que pasan en Semana Santa, más o menos nos sabemos esta historia, ¿no? Esta mitología bíblica, ¿cómo se relaciona con una historia de la que sí tenemos constancia? De un personaje llamado Abraham no tenemos la menor constancia histórica más que la Biblia, que no es ninguna constancia histórica. Sin embargo, se nos habla de manera muy específica de un tal Abraham que vive en Ur de los Caldeos, ¿no? En una ciudad que no es semítica. Entonces podríamos asumir que Abraham necesariamente, no el personaje histórico real, porque no existió, sino el personaje o aquello que tratan de representarte con el símbolo de Abraham, tendría que ser necesariamente después de la invasión de los acadios, porque es finalmente ya un pueblo semítico y de Abraham, pues es el origen de los judíos o de los hebreos, que es un pueblo semítico. Entonces, cuando hablamos de Abraham en Ur, estamos hablando del origen de una población semítica en Mesopotamia, pues que sería siglo XXVI antes de Cristo, justo después de la invasión de los acadios, ¿ok? Entonces, es decir, que la historia que la Biblia te empieza a contar aquí, en Ur de los Caldeos, donde ubicamos a Abraham el semita, esta historia no empieza acá, esta historia empieza acá. Es decir, esto es evidentemente la zona de origen de los semitas, de los pueblos que hablan lenguas semíticas. No solamente porque de aquí vienen los acadios que van a invadir toda esta zona hasta llegar a Ur, sino que mucho más adelante, cuando les hablo de los Ixos que invaden Egipto, los Ixos también vienen de acá. Entonces quiere decir que el origen de los pueblos semíticos está aquí. Es decir, que si queremos rastrear el origen más antiguo histórico de los judíos o de los hebreos, lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, la historia de Abraham nos lo empiezan a contar en Ur, pero si Abraham es un semita, su historia, no estoy diciendo, ojo, que Abraham viniera de acá. Vamos a asumir que Abraham nace en Ur de los Caldeos. Quiero decir que si es un semita, es derivado, es producto, pues, de la invasión semítica de los acadios, ¿sí? Entonces, esto representaría Abraham en Ur. O sea, el mito bíblico que te cuenta de Abraham en Ur, para mí, su correlación con la historia es que te están hablando de una población semítica en Mesopotamia, que es, por lo tanto, después de la invasión de los acadios de Sargón a Sumeria, que es en el siglo XXVI a.C. Lo que sí nos cuenta el mito bíblico es cómo Abraham viaja hacia el norte, hacia Canaán. Hecho histórico muy claro que podemos ubicar en esta época es que en el año 2004 antes de Cristo, la ciudad de Ur, ahí de donde es Abraham, cayó después de años de guerra y asedio en manos de un pueblo conocido como los amorreos, otro pueblo de origen semítico. Vamos a buscar a los amorreos para que nos quede claro. Los amorreos serían de esta zona donde son los hurritas. Los amorreos son de acá. Es decir, que los pueblos semitas tal vez abarcan toda esta zona del sur de Turquía y el Cáucaso, ¿sí? Entonces, la ciudad de Ur cae después de años de guerra ante un pueblo semita también, que son los amorritas o los amorreos. Por razones que según yo considero obvias, no debería ser muy extraño entender, que cuando una ciudad cae ante un pueblo invasor, eso no solamente genera guerra y conflictos, genera huidas, migraciones, ¿no? Entonces estamos hablando de un Abraham que sale de Ur hacia algún lugar del norte, ¿no? Canaán. Opción A, porque Dios le habló y le dijo, vete de aquí a otro sitio que yo te indicaré. Opción B, porque tu ciudad, después de años de asedio,
y de hambrunas y demás, ha caído en manos de los invasores y entonces tú, como otros tantos, sale huyendo. La propia Biblia nos describe a Abraham como un patriarca próspero, no es que vaya él solito, es Abraham con toda una tribu, lo cual obviamente tiene más sentido. ¿Por qué a Canaán? Canaán, que no se nos olvide nunca, Canaán es esta zona de acá. Todo esto es lo que podemos llamar Canaán. Opción A, y puede ser, si Abraham representa a un acadio, después de la invasión de Sargón y los acadios, estamos hablando de un acadio, de un semítico que regresa a su lugar de origen. Puede ser. Opción B, estamos hablando de alguien que sale huyendo de una ciudad invadida en guerra y que su migración es obviamente siguiendo el cauce de los ríos. Porque cuando vas en una migración a no sabes dónde, porque estás huyendo de la guerra, el río te marca dirección y esto es sustento. Entonces, yo me voy más por la opción B, por supuesto, aunque la otra no es improbable, es un Abraham que sale hacia el norte, siguiendo la cuenca del Éufrates, pero que se correlaciona de manera prácticamente perfecta con este año, 2004, cuando la ciudad de Ur es invadida y mucha gente sale huyendo, ¿sí? Entonces, Abraham hacia Canaán podría ser esto, ¿no? La caída de Ur en torno al 2004 antes de Cristo. Canaán, Abraham se establece en Canaán, tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, toda esa historia nos habla de este pueblo huido de Ur, llegado a Canaán, que vive en Canaán. En una época donde, si lo relacionamos con la historia, es cuando toda la zona de Mesopotamia está gobernada por un solo imperio, digamos, que es el imperio babilónico, con sede precisamente en la ciudad que en la historia se llama Babilonia y en la Biblia se llama Babel, ¿sí? Luego, la Biblia nos habla de cómo uno de los hijos de Jacob, lo que dijimos, José, es vendido como esclavo en Egipto y así es como llega a Egipto, interpreta los sueños del faraón, se convierte en la mano derecha del faraón e invita a toda su tribu, a sus hermanos y a su padre a que vayan a vivir a Egipto. Es decir, que ahí tal vez este relato de la Biblia nos está hablando de una gran migración semítica a Egipto, que coincide perfectamente, siglo XVIII antes de Cristo, es cuando empieza la gran invasión de los Ixos por toda la zona de Canaán hasta que finalmente toman posesión de Egipto. Y finalmente la historia que la Biblia te cuenta con Moisés, fíjese qué interesante, Moisés de entrada es un nombre egipcio, entonces bien importante tenerlo en cuenta, Moisés es un nombre egipcio. Número dos, la propia Biblia es muy confusa en cuanto a Moisés, porque es de una época en la que se te cuenta que los egipcios ordenaron el asesinato del primogénito de cada familia hebrea, hecho que no está registrado en la historia egipcia. Y de Moisés nos cuentan que es un hebreo recién nacido, perdón, los primogénitos no, los egipcios ordenan el asesinato de los recién nacidos de cada familia egipcia, de cada familia hebrea. Nos cuenta la Biblia que Moisés es un bebé, un hebreo recién nacido, y que su familia, para evitar que lo maten, lo pone en una cesta y lo echa al río. Y esta canastita en el río con Moisés a bordo llega a los jardines de la esposa del faraón, en el palacio. Y que la mujer ve al niño, se enternece y decide adoptarlo, cuando evidentemente es un hebreo. Si en ese momento el faraón, sea quien sea, ha mandado el asesinato de todos los recién nacidos hebreos y un recién nacido aparece en una canasta, es obvio que es un hebreo, ¿no? Pero bueno, y aún así lo adopta y ese hebreo, ese semítico adoptado, crece en el faraón, educado como si fuera egipcio, con costumbres, rituales, protocolos y religión egipcia, y es educado como hermano menor del heredero al trono, como príncipe de Egipto. Es decir, que aquí tenemos a un hebreo o a un semita mezclado con egipcio. Es justo lo que pasa después de que los Ixos invaden Egipto, que se mezclan los semitas y los egipcios. Y Moisés representa eso perfectamente.
Y Moisés, según la tradición bíblica, es después de amenazar al faraón y enfrentarse a él y finalmente a la intervención de Dios y las 10 plagas. Entonces Moisés logra que los dejen irse y se van y viene el famoso Éxodo, que coincide perfectamente con la época en la que los egipcios terminan de expulsar a los Ixos. Con todo esto voy a que las historias coinciden muchísimo, 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 muchísimo. Porque entonces tal vez nos están contando la historia de los pueblos semitas. Y claro, la historia de los pueblos semitas, insisto, tiene su origen acá. Entonces, ¿qué tenemos? A un pueblo semita que invade desde el norte hasta el sur, hasta llegar a la ciudad de Ur. Tenemos a un pueblo semita que cuando Ur cae ante otro pueblo, algunos pues regresan a esta zona, tal vez porque de aquí vienen, tal vez porque es donde se podía, tal vez porque ahí los llevó el río. A un pueblo semita que está en esta zona, de donde son los Ixos. Ixos que, como aparece aquí, ¿no? Reino de los Ixos, van a ir invadiendo toda esta zona hasta llegar a Egipto, justo como hace José. Van a estar aquí establecidos gobernando poco más de 100 años, que esa es la otra. Los Ixos invaden Egipto, toman el poder y van a establecer una dinastía Ixa, semítica. Es decir, son poco más de 100 años de un Egipto gobernado por extranjeros. De hecho, Ixo está en lengua egipcia y significa extranjero. Es decir, ¿cómo se llaman los Ixos? ¿Quién sabe? Sabemos el nombre que les dan los egipcios, ¿sí? Y entonces, pues es lo que tenemos, ¿no? Ciento y poquitos años dominan los Ixos Egipto hasta que esta dinastía Ixa es derrocada, los egipcios vuelven al poder y obviamente, bueno, los gobernantes son destituidos y expulsados. Los gobernantes, nada más, pero tras poco más de 100 años, o sea, aquí hay que ubicar que llegó todo un pueblo, ¿no? A una tribu, a una serie de tribus, invaden, toman el poder en Egipto. Los líderes de estas tribus gobiernan Egipto durante poco más de 100 años, pero es todo un pueblo. Y este pueblo, habrá que asumir, como siempre en la historia humana, que estos Ixos se mezclan con los egipcios. Es derrocada la dinastía Ixa y expulsada. Y lo que va a pasar en las siguientes décadas es que en Egipto va a haber un ambiente de odio mezclado con temor generalizado hacia los semitas, que sigue habiendo población común y corriente de origen semita, hasta que finalmente en Egipto se decreta la expulsión de estos pueblos semitas que son enviados a la tierra de Canaán. Entonces, la historia que te cuenta la Biblia a través de personajes simbólicos del pueblo hebreo macha perfectamente con la historia de las migraciones semíticas. Según yo, tiene un sentido bárbaro, pero bueno, no dejan de decirme que no es cierto. Insisto, yo dudo mucho de eso. Y entonces, justo, miren, aquí tenemos los, déjenme ver si no me brinqué nada, no. Las fechas fundamentales de Egipto, que las hemos visto en otras clases, nada más para que no se nos olvide, ¿no? Bueno, aquí ya no lo pongo, ¿no? Egipto, unificado como imperio desde el año 3100 antes de Cristo. Bueno, unificado, los dos reinos egipcios unificados, 3100 antes de Cristo. Como imperio egipcio, hablamos a partir del 2686 antes de Cristo, que es cuando está claro que hay construcción de pirámides. Entonces tenemos una primera etapa o imperio antiguo de Egipto, de más o menos 500 años, 2686 a 2181 antes de Cristo. Después viene un periodo conocido como interregno o un periodo de interregno, que es cuando, claro, 2181 cae una dinastía, nadie logra tomar el poder unificando Egipto, viene una etapa de fragmentación hasta el año 2055, cuando Egipto vuelve a quedar unificado bajo un solo poder y hablamos de un imperio medio, del 2055 al 1650 antes de Cristo. En esta época ya no se construyen pirámides, es la época de las esculturas colosales. Y después viene la siguiente etapa de interregno en la historia de Egipto, entre el 1650 y 1550, precisamente cuando los Hicsos invaden y dominan. Este es el llamado interregno,
Le llaman interregno porque los hicsos solamente van a dominar el Bajo Egipto, ¿no? La zona del Mediterráneo. Hacia el sur, el Alto Egipto, no lo controlan. Entonces, Egipto está fragmentado, por eso se le llama interregno. Se le llama Imperio Nuevo a partir de 1550 a.C., cuando son derrocados los hicsos en el gobierno de Egipto y expulsados. Y es tiempo después cuando se decide expulsar al grueso de la población ixta semítica de Egipto, pues que es la parte que, según yo, embona perfectamente con la historia del Éxodo, ¿sí? Ahora es bien importante. Los ixos, entonces, vienen del norte, fueron invadiendo toda esta zona hasta llegar a Egipto. Invadieron Egipto, crearon esta ciudad, Avaris, desde la cual gobernaron. Y luego son derrocados, y después de que son derrocados los hicsos como dinastía, viene la expulsión del grueso de la población que sea de origen semítico en Egipto, y los egipcios, que nunca el reino egipcio había salido de África, los egipcios, al ir echando de regreso a los hicsos, es que llegan al momento de máxima expansión del imperio egipcio, que es precisamente el Imperio Nuevo, cuando Egipto ya no es únicamente la cuenca del Nilo y la zona africana, sino que precisamente Egipto domina todo lo que habían dominado los hicsos, hasta llegar al punto de origen de los hicsos. Entonces es bien curioso porque la propia historia del Éxodo nos habla de que Moisés saca al pueblo hebreo de Egipto y se establecen ya libres de Egipto en Canaán, la tierra prometida. Y sin embargo, si vemos un mapa de cómo era Egipto en aquella época, pues resulta que este pueblo hebreo liderado por Moisés no está liberado de Egipto. Este pueblo hebreo está viviendo en una de las provincias lejanas conquistadas por Egipto. Entonces ni siquiera hay una verdadera liberación. La tierra prometida a la que llegan es parte de Egipto. Entonces ahí toda la historia bíblica carece de sentido. En fin, entonces, pues para mí esto sigue machando perfectamente con la historia de los hicsos que llegan, invaden, dominan 100 años, son expulsados. Tiempo después, toda la población de origen semítico hicso es expulsada. En esa expulsión se invade toda la zona y estos invasores o esta población semítica es expulsada. O sea, no es de los dejamos irse porque Dios nos colmó de plagas, sino que es expulsada y se les permite asentarse en Canaán, la provincia pobre y alejada del imperio egipcio. En fin, eso creo yo. Entonces, bueno, el resumen, pues esto que ya les conté, ¿no? Un Egipto aislado en África desde sus orígenes, 3100 a.C., hasta que empiezan las primeras migraciones de Ixos en torno al 1800, hasta que llega la dominación absoluta de los Ixos, que es la 15ª dinastía de Egipto, del 1650 al 1550 a.C. Y claro, entonces, ¿quiénes son los Ixos? Grupos humanos procedentes de Canaán del norte, de origen y lengua semítica. ¿A qué nos referimos por semíticos? Un grupo lingüístico de origen anatolio, del norte, del sur de Anatolia, de lo que es Turquía, que son los acadios. Entonces, según yo, para mí es claro como pocas cosas que los hebreos son los Ixos. Los hebreos dicen que no, pero de verdad que para mí es claro como pocas cosas, ¿no? Y bueno, ya si lo tratamos de hacer relacionar, estamos hablando de un antiguo imperio egipcio, ya tenemos las fechas, siglo XXVII a siglo XXII antes de Cristo, de un interregno, que es en torno al siglo XXII a XX antes de Cristo, que es cuando podríamos ubicar a la historia de Abraham, en torno al siglo XX antes de Cristo, de un Abraham que la propia Biblia te lo ubica en Egipto. En el primer interregno, o a inicios del Imperio Medio, no del Imperio Nuevo. Tenemos este Imperio Medio, del que ya hablamos, y este interregno, que sería el dominio Ixo. Estamos hablando del siglo XVII antes de Cristo, la época de Jacob y José en Canaán,
pues según yo, macha bastante bien con la época en la que los semitas, como Jacob y José, los Ixos, dominan toda la costa en su llegada hacia eh, Egipto. Los Ixos son derrocados 1550 y luego viene la expulsión de toda la población semita. Y aquí está el éxodo, hay que ubicarlo en torno al 1450 a.C., como lo describe el propio pueblo hebreo, 480 años antes de la construcción del templo. Con lo cual el éxodo ocurre 200 años antes de Ramsés II, que es el faraón de la tradición, y también existe 100 años antes eh, de Amenofis IV, el emperador que cambia su nombre a Akenatón, porque claro, hay muchas teorías muy interesantes. Akenatón, ubiquémoslo, Amenofis IV, es un faraón egipcio en torno al 1350 a.C., es decir, después del Éxodo. Akenatón es muy popular en la historia porque en un Egipto politeísta, o sea, con muchas tradiciones religiosas, con muchos dioses, con muchos templos distintos, con muchas castas sacerdotales, con culto a de verdad docenas de dioses, Akenatón es un faraón que, según cuenta la leyenda, decidió abolir todos los antiguos cultos egipcios y establecer el monoteísmo en torno a un dios prácticamente creado por él, el dios Atón, representado por el disco solar, y que entonces genera el primer monoteísmo de la historia. Y claro, como la fecha es relativamente cercana al Éxodo, pues obviamente han surgido cualquier cantidad de teorías de que tal vez Akenatón y Moisés son la misma persona, ¿no? De que Akenatón trató de... Porque en la historia de Akenatón, él trata de imponer un culto a un solo dios, la casta sacerdotal se rebela contra él y Akenatón tiene que dejar el trono y su hijo Tutankamón tiene que restablecer los cultos antiguos. Entonces hay quien dice, Sigmund Freud, uno de ellos, eh, que Moisés no es otra cosa más que Akenatón yéndose de Egipto, con su culto monoteísta. Y de ahí la explicación para muchos de, claro, Akenatón trató de imponer el monoteísmo, fue derrotado, fue expulsado y se fue con sus seguidores, y eso es lo que llamamos Éxodo y Moisés. Eso es básicamente lo que establece Freud. Por fechas a mí no me cuadra porque Akenatón es por lo menos 100 años después del Éxodo. A mí más bien me late, a mí me suena pues a que los Ixos, que probablemente traen el culto a un solo dios, o que son los que desarrollan el monoteísmo dentro de Egipto, son derrocados, la población semítica es expulsada, y que lo que vamos a ver con Akenatón es una influencia dejada por los Ixos. Es decir, un Akenatón tratando de imponer el monoteísmo pudiera ser una influencia de los Ixos. Total que el tema es que los seguidores de Atón, los seguidores de Akenatón y su dios Atón fueron expulsados de Egipto también, igual que los Ixos. Y por ahí, estos eventos, pues es lo que pudiéramos ubicar como el Éxodo. A todo lo que quiero llegar con esto, finalmente, como gran resumen, es que la historia que el pueblo hebreo cuenta de sí mismo es: no tenemos nada que ver con los egipcios, llegamos ahí en súper buena onda, nos establecimos invitados, nos esclavizaron, salimos huyendo gracias a Dios, literal, y no tenemos nada que ver con ellos. Ellos son politeístas y hacen imágenes y veneran ídolos, y nosotros nos fuimos para poder venerar al único Dios. Para mí nada más es entender que lo que sea el pueblo hebreo, que para mí son los Hicsos, y la religión que sale de ahí, que es el judaísmo, necesariamente está llena de cosas egipcias, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos a ver, aquí les pongo un... ¡Ay, Dios! ¡Qué vergüenza! Me está faltando una lámina. Bueno, es decir, conceptos como Dios, que se presenta ante Moisés y le dice: yo soy el que soy. Pues que tengamos mucha claridad en la historia, el primer Dios que, según sus propias escrituras, se manifiesta ante la humanidad diciendo yo soy, es Ra. O sea, Ra es un Dios que se manifiesta diciendo yo soy. Entonces, la idea de Dios como yo soy, que es de la Biblia hebrea,
viene de la tradición egipcia porque es el culto a Ra. Ra se manifiesta diciendo yo soy. Los judíos desarrollan el tema de sacrificar corderos, particularmente en Pascua. Y justo Pascua se celebra la salida de Egipto. De ahí, de esa tradición egipcia de sacrificar al cordero, viene que Jesús se nombre a sí mismo el Cordero de Dios, que es el que será sacrificado, y que la tradición cristiana te hable de Cristo, el Cordero de Dios. Pero el primer pueblo donde se habla de un cordero sacrificado es Egipto, cuando Ra, recordemos, esto lo hemos visto, Ra que dice yo soy Ra, y que dice, manifiesta en tres formas, por cierto, un Ra que dice al amanecer, el sol que sale, me llamo Kepri, que Kepri es escarabajo, justo porque el escarabajo sale de la tierra. Ra que dice yo soy Ra al mediodía, cuando está el sol en toda su gloria. Y Ra termina diciendo yo soy Atum al atardecer, refiriéndose al sol que se pone y penetra al inframundo y baja a luchar contra la oscuridad. Y Atum, que es como se llama Ra a sí mismo cuando desciende, Atum significa cordero, y es Ra sacrificándose a sí mismo, descendiendo al mundo y al inframundo para luchar contra la oscuridad y vencerla, como hace Jesús después de su muerte cuando baja al inframundo a derrotar a la muerte. Entonces este tema también viene de Egipto. La idea misma de la Trinidad, que es el pilar de la tradición cristiana, pues la primera Trinidad de la historia sagrada que conocemos viene de Egipto. La primera sagrada familia, que es la Trinidad, son Isis, Osiris y su hijo Horus. Y la idea de un Dios que resucita, desciende, que muere, desciende al inframundo y resucita, que es lo que hace Jesús, es justo el ciclo de Osiris. Entonces el tema es nada más ver que esta tradición judía y cristiana pues está repleta del elemento egipcio, con lo cual pues es cada vez más necio pretender negar la parte egipcia en todo esto. Y finalmente, bueno, para llegar un poco a Kenatón, los egipcios se liberan de los Hicsos, toma el poder la 17ª dinastía, que gobernará de 1562 a 1308 a.C. Este es el nuevo imperio egipcio. Justo en torno a 1470, ojo, el éxodo, si lo fechamos según la fuente hebrea, sería en torno a 1450, 480 años antes del templo. La propia historia egipcia nos habla de que el faraón Tutmosis III, en torno al 1470, emprende campañas militares para terminar de sacar a los hicsos de su territorio. Entonces ahí entra con el éxodo de manera fascinante, ¿no? Pero también es esta época en la que en este Egipto politeísta se está haciendo una interesante tradición religiosa que justo, ¿no? Le llaman la solarización, es decir, de solarización y universalización de Amón. Amón, que era el dios principal del Imperio Nuevo, que luego se lo ha llamado Amón-Ra, porque básicamente son el mismo dios, porque es un culto al sol, que es la época en la que se termina de asumir Amón como disco solar y Amón disco solar como el verdadero dios universal, donde si bien hay otros dioses egipcios, es decir, hay muchos, pero todos son manifestaciones de Amón-Ra, que eso es pasar a algo que se llama enoteísmo. Es decir, no es que haya un solo dios, hay muchos, pero solo se venera a uno. También se le llama monolatría, ¿no? Una sola adoración. Hay muchos dioses, pero se venera a uno. Y este es un proceso que se empieza a dar en Egipto en torno al dios Amón, justo después de la salida de los Hicsos. Podríamos asumir que esa es la influencia que van a dejar los Hicsos, porque para terminar con esto, los Hicsos, que vienen del norte, los Hicsos tenían a un dios llamado El, y ese Él es el creador de todo lo creado, padre de todos los dioses, único Dios venerado, Él. Y Él es el primer nombre que tiene Dios en la tradición hebrea. De hecho, en el principio, en el Génesis, se refieren a Dios como Elohim, y Elohim es el plural de Él. Y Él, pues por eso todos los arcángeles tienen un nombre que termina en Él, porque siempre son manifestaciones de Dios. Entonces, el tema es que los Hicsos, al invadir Medio Oriente y Egipto,
Egipto, evidentemente llevaron dioses del Medio Oriente a Egipto que van a influir en Egipto, que es lo que seguiremos viendo, cómo influyen estos dioses en Egipto, pero cómo tras la expulsión de los Hicsos de regreso, pues también se llevan cosas de Egipto al Medio Oriente. Entonces, a partir ya con toda certeza del, vamos a poner, 1200 antes de Cristo, vamos a ver cultos no egipcios en Egipto y cultos egipcios en el Medio Oriente, y vamos a ver cómo se van mezclando entonces lo egipcio, lo fenicio, lo cananeo, los dioses semíticos en general, y cómo a esa mezcla es a la que van a llegar los griegos, que bueno, también van a tener una aportación muy interesante, ¿no? Pero entonces los Hicsos llevan a Egipto varios dioses del Medio Oriente, principalmente El, otro fundamental, Baal, el dios Baal, el Señor, el Creador, el Ordenador, hijo de Dios. Baal como hijo de él. Otro dios que llevan los Hicsos o que llega en la época de los Hicsos es Marduk, un dios de Babilonia, que es el dios que vence al caos. Y bueno, diversos cultos egipcios van a llegar al Medio Oriente, particularmente Amon-Ra como culto al sol, e Isis como culto a la madre tierra. Entonces, lo que vamos a ver después de esta época donde estaría metida la historia hebrea, pues es esta mezcla de dioses entre Egipto y el Medio Oriente. Y claro, a partir del 1200 a.C., que es cuando empiezan a llegar los griegos al Mediterráneo Oriental, entonces vamos a ver cómo a esta mezcla de egipcio con ixo, con cananeo, con babilónico, va a llegar lo griego. Y entonces lo griego, que al final los griegos se establecen colonias en todo el Mediterráneo Oriental, van a transformar. Los griegos son un pueblo invasor. Cuando llegan como pueblo nómada invasor, obviamente llegan con una religión mucho menos estructurada. Los griegos obviamente van a absorber gran parte de la cultura que invaden. Claro, según dónde se establecen, absorben más egipcio, más fenicio, más cananeo, o los que se quedan en lo que hoy llamamos Grecia, pues absorben muchísimo menos y se quedan con los cultos de lo que hoy es Turquía. Pero bueno, a partir de que llega la época griega, va a haber una gran transformación de los dioses fenicios, de los dioses semíticos, de los dioses cananeos, de los dioses egipcios. Incluso el culto a Isis se va a transformar. Ya veremos en alguna clase una religión que va a girar únicamente en torno a Isis, conocida como los misterios de Isis. Los misterios de Isis ya es una adaptación griega fenicia del culto a Isis y acaba siendo un culto místico, meditativo, fascinante. Y bueno, van a inventar una serie, van a mezclar a muchos dioses griegos con dioses egipcios, mientras que el pueblo hebreo, que a partir de esta época ya lo podemos ahora sí ubicar muy bien, como el pueblo que se establece en Canaán en torno a Jerusalén y que poco a poco desarrolla el culto a un solo Dios, cómo van creando un nuevo panorama religioso, donde Baal, que era un gran dios del Medio Oriente, su nombre completo de hecho era Baal Zebú. Baal quiere decir Señor, por eso es el Señor. Por cierto, forma judía y cristiana de referirse a Dios, el Señor. Bueno, pues Baal es el primer Dios que es el Señor y que además es hijo de Dios. Y finalmente a Jesús también se le dice el Señor y también es hijo de Dios, ¿no? Baal Zebú va a ser poco a poco transformado por los hebreos de Dios primordial en Dios falso y por lo tanto en demonio y será llamado Belcebú. Entonces de ahí que uno de los primeros dioses, digo, nombres demoníacos en la tradición hebrea sea precisamente Belcebú. Y a partir de ahí lo que van a hacer los hebreos es, mi Dios es el único, todos los demás dioses son falsos, de hecho son demonios, y empiezan a demonizar a todos los dioses de Medio Oriente. Prácticamente todos los nombres de demonios que aparecen en la tradición hebrea son los dioses del Medio Oriente, ¿no? Básicamente. Y para terminar por hoy, pues bueno, Akenatón, a que vemos aquí precisamente en esta imagen del Museo Británico, pues Akenatón es faraón del 1352 al 1335, ya en este nuevo imperio, donde ya, aunque hay muchos dioses, el culto se centra
en la figura de Amón, que es una adaptación de Ra, que finalmente será llamado Amón-Ra. El problema es que hay un faraón, que en teoría es el emperador de Egipto, pero toda la religión gira en torno a Amón, y resulta que hay un título que es sumo sacerdote de Amón. Entonces, claro, si toda la religión gira en torno a Amón, llega un momento en que el sumo sacerdote de Amón es más importante que el propio faraón. Y al parecer eso es lo que trata de evitar Akenatón. Akenatón dice, a ver, si hay un sumo sacerdote de Amón, pues ese siempre va a ser más poderoso que yo. Por eso Amenofis IV, que es como se llama, y luego cambia su nombre a Akenatón, hace una reforma religiosa. Y básicamente lo que hace es transformar a Amón en Atón, como si fuera el verdadero Dios que unifica a todos los demás dioses. Akenatón no va a prohibir el culto a los demás dioses, solo va a decir todos los cultos se unen en el culto a Atón. Todos los demás dioses son manifestaciones de Atón. Atón, bien importante, no tiene imagen. Es algo muy hebreo. No venerarás imágenes, no venerarás ídolos. Eh, Atón no tiene imagen, Atón es el disco solar. Y esta idea de disco solar va a seguir en todos los dioses principales de aquí hasta llegar al cristianismo, que precisamente Jesús tiene detrás un disco solar, ¿no? Porque claro, toda la religión gira en torno a Atón, por lo tanto el sumo sacerdote de Amón no tiene ninguna importancia, y yo, faraón Akenatón, soy también el sumo sacerdote de Atón. Esa es su gran reforma, que no es tanto pensada en la religión, según yo, sino en centralizar el poder en su persona, aunque sí hay varias crónicas que hablan de que era un hombre sumamente religioso. Entonces podemos pensar que es un poco las dos cosas. Este es, ahí por si lo quieren leer, el himno a Atón, que bueno, es un himno en términos, es la oración que hacía Akenatón todos los días al amanecer, ¿no? A que apareces henchido de belleza en el horizonte del cielo, disco viviente, comienzo de la vida, que te alza sobre el levante, que llenas los países con tu perfección. Ojo, porque no es Dios de Egipto, es Dios de la humanidad. Atón, según Akenatón, ¿no? Es hermoso, grande, brillante, alto encima del universo. Y así, bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Cada quien sabe leer, ¿no? Eres el sol, has conquistado hasta los confines, los sujetas para tu hijo al que amas. Ojo, tu hijo al que amas es él. Él, Akenatón, es hijo de Dios, es la idea, ¿no? Pero de ahí la idea, pues, de un Dios máximo con un hijo también. Por lejos que estés, tus rayos tocan la tierra y Atón será representado como un sol con manos que se extienden hasta tocar la tierra. Estás ante nuestros ojos, pero tu camino es ignoto para nosotros, cuando te ocultas en el poniente, o sea, todo el tema del sol que penetra, el universo se sumerge en las tinieblas y queda muerto, los hombres duermen en sus moradas con la cabeza tapada, ninguno puede ver a su hermano, el mundo yace en silencio, porque su creador reposa tras el horizonte, pero al alba te alzas de nuevo y brillas y entonces el doble país es una fiesta, ¿no? El doble país se refiere a Egipto porque son dos reinos unidos. Se me está yendo ahorita el número, es que esto es idéntico a un salmo de la Biblia. Creo que es el 152, no se los puedo asegurar ahorita, pero déjenme lo corroboro. Bueno, no idéntico, pero si lees el salmo y lees el himno a Atón, dices, no, pues sí se parecen. Entonces, pues aquí es evidente, ¿no? Esta relación. Y bueno, pues finalmente así termina el himno. El himno a Atón, eres el origen de la vida, abrazas a todos los pueblos, justo el tema de no es un dios de Egipto, sino de todos. Aunque estés lejos, tu luz se posa sobre la tierra, tus huellas son invisibles, qué variadas son tus obras. Oh Dios único, aparte del cual nada existe, creaste la tierra, hiciste el cielo para elevarte en las alturas, el mundo por ti subsiste y tiene alimento. Déjenles checo a qué, creo que 152, pero se me está escapando. Luego les corroboro el número de Salmo para que quien tenga la curiosidad pueda leer el himno a Atón y leer el Salmo correspondiente y ver que pues sí se parecen, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme, desilénciense, Muy bien. ¿sí? Bien, bien, muy bien. Pues muy bien, Justo estaba entonces, buscando el sí, 150. dejen, bueno, a ver, aquí tengo, da la casualidad, aquí tengo una Biblia. Dios santo.
Ahora tengo una Biblia aquí junto a mí. El mundo es un lugar muy misterioso. Muy, muy misterioso, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver. Pues no hay 152 salmos, entonces no es el 152. Entonces déjenme les corroboro cuál Sí es. hay, mira. ¿Ah, sí? Chale, entonces tengo una Biblia chafísima. Órale. Qué fuerte. Bueno, es que me suena mucho el 152, por eso pienso que es ese. Pero bueno, se los corroboro igual y voy a revisar por qué mi Biblia no trae tantos salmos. Eso sí está tremendo, pero bueno. Este dice que son salmos adicionales que se encuentran en la Peshitta siríaca y 2 de ellos se encuentran en los rollos del Mar Muerto, junto con el Salmo 151. Son los 5 salmos A lo mejor es por eso. apócrifos. A lo mejor por No, eso. entonces tal vez no es el 152. Bueno, déjenme les reviso y les mando el dato, pero bueno. Entonces esto para pues el tema, ¿no? Del gran misterio de quién es el pueblo hebreo, pues para mí es muy simple. La Biblia te va escribiendo de manera simbólica las migraciones semíticas y al final se refiere a los hicsos, no como un pueblo esclavizado que logra huir, sino como un pueblo invasor que es expulsado, ¿no? Finalmente no hay que olvidar algo que sí dice la propia Biblia. Este pueblo aparentemente víctima, inocente y que logra escapar, llega a la tierra prometida a conquistarla a madrazos. Es decir, es un pueblo invasor. Cuando invaden Canaán te lo dejan claro, no dejan piedra sobre piedra, queman cada ciudad, destruyen todo, porque son los Hicsos, según yo. Pero bueno, la semana que entra les cuento de dioses de Mesopotamia. Los dioses mesopotámicos, cananeos y fenicios, pues para ver también cómo se van mezclando con todo lo anterior. Y que luego cuando, pues justo me están preguntando de qué vamos a hablar la próxima semana, pues esto, ¿no? Los dioses de Sumeria, los dioses, o sea, bueno, de Mesopotamia, los dioses de Canaán, los dioses fenicios, para que luego cuando hablemos de los griegos, pues veamos cómo se relacionan todos con todos, para que luego podamos volver a Egipto y ver cómo esta mezcla de todos estos con los griegos, pues también transforman las religiones egipcias. También para que entendamos por qué cuando llegue el cristianismo a Egipto no les es tan extraño, porque lo que les está llegando se parece mucho a lo que ya tienen, ¿no? Es una lenta evolución. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Que les vaya Muchas bonito. gracias a ti. No, hombre, un Gracias. placer. Nos Nos vemos vemos el la lunes. semana que viene. Alfonso. Gracias. Chao. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego.